en las afueras de Colorado Springs. A primera vista es un lugar muy tranquilo, pero no todo es siempre lo que parece. Yo era la menor de 12 hermanos. Por fuera, toda nuestra familia parecía perfecta. Y así era como lo querían nuestros padres. Pero a puerta cerrada era otra historia. Y acabó con nuestra familia. Mis hermanos se convertían en algo que ninguno entendía. De niña pensaba que estaban poseídos por demonios. La violencia que demostraban era aterradora. Asesinatos, violaciones, suicidios. Y los que pudimos sobrevivir, tuvimos que ver cómo 6 de mis hermanos fueron consumidos por la locura. Al final, las consecuencias nos consumirían a todos. La esquizofrenia se diagnostica entre los 17 y 24 años. Es una historia trágica. Ser de la familia Galvin es ser parte de una tragedia. Esta mutación estaba presente en todas las personas de esa familia que tenían esquizofrenia. Pueden oír voces que les ordenan hacer cosas. Lanzar a un gato a la hoguera, descuartizar a un perro en la bañera. Esta familia nos dio la esperanza de hallar una cura para la esquizofrenia. Primero le disparó a ella y luego se disparó él. Todo empezó a ir mal. Mis hermanos se enfermaron. Perdí totalmente la cordura. 6 hermanos esquizofrénicos. Estas son nuestras fotos. Hay cajas y cajas de ellas. Y son pesadas. Soy Mary Christine Galvin. Mi madre me llamó así por María, la Madre de Cristo. Nací en una familia católica irlandesa grande. Yo fui la menor de 12 hermanos, 10 hombres y 2 mujeres. Don, Jim, John, Brian, Michael, Richard, Joseph, Mark, Matthew, Peter, Margaret y Mary. 6 hermanos eran esquizofrénicos. Mi madre decía que veía señales, pero que no podía identificar qué era lo que estaba pasando. Algo le pasaba a Jim. Peter rompía las ventanas de la casa. Donald descuartizó a un perro en la bañera de la casa. Era como un efecto dominó. Mis padres se echaban la culpa. Mucha desesperación, también desesperanza y mucha confusión. Realmente yo no me enteré hasta que era adulta, tal vez con 20 años. De que Brian asesinó a su novia y se suicidó. Puedo recordar que mi madre vivía angustiada. Mis padres no sabían cómo actuar. Ni en sus peores pesadillas imaginaron que algo así podría pasar. Que sus hijos, tan jóvenes y prometedores, terminaran en un hospital mental. El nacimiento de Dawn. Estas son las primeras fotos de cuando mis padres se conocieron. Era una competencia de nado. Ella saltó al agua antes y él la buscó. En su primera cita fueron a ver El Mago de Oz. Según ella, de regreso iban cantando «Vamos a ver al mago». Esta fue su boda. Ellos se fugaron.
Nunca nos contaron de su boda a escondidas. Sí, nos hablaron de la gran boda que celebraron en Nueva York, pero esto fue en California, cuando mi madre estaba embarazada. Era un secreto familiar. Él se iba a la guerra. Viajaron en tren de Nueva York al sur de California, desde donde él partiría para ir a la Segunda Guerra Mundial. Vestía con su uniforme blanco de la Marina. Ninguna de las familias estaba feliz porque ella era protestante y él era católico. En algún momento, ella se convirtió al catolicismo porque mi padre dijo que sería de ayuda criar a sus hijos bajo una religión. Eso los haría más unidos. John, ven y siéntate. Mi madre era magnífica. Siempre quería lo mejor para nosotros. Hacía que aprendiéramos piano. La música nunca faltaba. Escuchábamos música clásica y ella nos enseñaba a escucharla bien. Nos indicaba el sonido del corno francés, del oboe. Le gustaba escuchar las óperas de Verdi y de Mozart y participar de ellas y cantar. Creció en Nueva York y la abuela la llevaba a la ópera metropolitana, donde cultivó esa pasión. Con mi padre en la Fuerza Aérea, nos mudamos a Colorado Springs. Mi madre tal vez estaba muy ansiosa por saber qué tipo de cultura encontraría en ese lugar. La base de la Fuerza Aérea quedaba en Long Island, pero de repente la cambiaron a Colorado Springs. Mi padre quería quedarse en Nueva York, pero se mudaron a Colorado Springs y mi madre lo odiaba. Su primera casa, ella la detestaba. Aquí hay 4 niños. Él es Don de niño, Jim, John y Brian, que era un bebé. Septiembre de 1951. Brian tenía unas 3 semanas. En la Iglesia Católica creían que las familias numerosas podían mantener la fe. Mis padres asumieron esa creencia. Cumplían bien con su deber. Don, Jim, John y Brian, él es Richard, Robert, Michael y Joseph de bebé, y mi padre uniformado. Me llamaban número 6. A veces me decían mi nombre, pero era número 6, era el del medio. Hola. ¿Cómo estás? Yo era un niño que crecía con hermanos mayores, jugábamos al béisbol y hacíamos todo juntos, hockey, tenis, natación, senderismo, acampar, una vida normal. Pero todo se desmoronó cuando la enfermedad llegó. Mis hermanos se enfermaron, perdieron la cordura por esquizofrenia. Mark era el pacificador. Si alguno podía calmar una situación, era Mark. Él era matemático y un jugador de ajedrez. Él sacaba excelentes notas, era uno de los mejores estudiantes de toda la familia. Soy el del medio de los 5 menores. Richard y Joseph eran mayores y Matthew y Peter eran menores. Viví en la base de la Academia de la Fuerza Aérea hasta los 5 años.
Asistí al preescolar allí. Papá era un hombre brillante. Como profesor de ciencias políticas enseñaba política exterior soviética durante la Guerra Fría. Entre los logros más significativos de nuestra historia reciente está el establecimiento de este laboratorio de liderazgo en Colorado, la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Cuando mi padre empezó a enseñar en la academia, nos mudamos a la base. Los alojaban por rangos, los coroneles estaban en un extremo, los comandantes estaban en el medio y los otros oficiales estaban ubicados más al sur. El club tenía piscinas y pistas de tenis. En verano pasábamos todo el día en la piscina y jugando. Los niños estudiábamos juntos. Creo que a mis padres les preocupaba que yo pasara tanto tiempo con los hijos de los suboficiales. Pero eran mis amigos y hacíamos muchas cosas juntos. Mi padre era oficial y la familia quería encontrar un lugar dentro del sistema de jerarquía militar. Estaba ascendiendo. Mi padre era una figura muy apreciada por el personal de la academia. Se encargaba de la cetrería y el halcón era la mascota. Era importante. Debíamos entrenar a los halcones, darles de comer, cambiar los periódicos y limpiar las jaulas. Los entrenábamos. Papá me ponía un halcón en la cabeza, luego se alejaba, cebaba el guante y llamaba al ave hacia él. Hacíamos eso durante horas y horas. La cetrería hacía sentir especial a mi madre. Eran conocidos por eso. Era lo que le gustaba a ella. Era inusual. Para mi padre solo era un deporte que hacía con sus hijos. La sala Arnold Hall era la sala de conciertos de la academia. Esa foto la tomaron justo después de que naciera el 10º hijo. Éramos los Von Trapp, así nos llamaban. Se había estrenado La novicia rebelde, nos llevaban a verla siempre. Si no la vimos 10 veces, la vimos 20. Eso era lo que mi padre quería que fuéramos, la familia Von Trapp. Todos nos quejamos cuando nació Margaret. Los 10 chicos hicimos llorar a mi madre. Queríamos un atleta, no una animadora. Margaret era una niña muy preciosa. Era el orgullo de mamá. Era muy inteligente y talentosa, educada. Yo no me enteré de lo que le pasó hasta más tarde, cuando supe su historia con mi hermano Jim. Mary era la sombra de Margaret. Ya Margaret cumplía el rol de ser el orgullo y la alegría de la familia. Y luego estaba Mary. Mis padres siempre dijeron que de poder no habrían tenido a las niñas. Era cruel, pero mi madre decía, las espinas dieron rosas. Los chicos eran las espinas y nosotras fuimos las rosas. Había más de 1 hectárea de tierra, árboles, arbustos y otras cosas alrededor. Era un hermoso lugar. Al ser tantos en la casa había poca privacidad. Arriba había 4 cuartos y 2 baños. Abajo un baño y un cuarto junto a la escalera, pero era un cuarto abierto, sin puerta. Y luego el garaje lo convirtieron en otro cuarto. Caótico, pero yo lo veía normal. Mamá, 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 Peter me golpeó. Margaret no me trata bien, mamá. Supongo que esto era con todos. A mí acostumbraba decirme,
Se te va a caer la lengua por andar de chismosas siempre. Odiaba que nos quejáramos. No podía seguirnos el ritmo. No podía interferir en cada conflicto de sus 12 hijos. Decía, resuélvelo. Mamá era perfeccionista cuando se trataba de la limpieza de la casa. Nos asignaba deberes a todos, ya fuera barrer un día, o lavar los platos al siguiente, o limpiar los baños otro día, o aspirar. Hacía una prueba con un guante blanco. Si no estaba limpio, ella te lo decía y lo repetías. Para mi madre el estatus era importante. Para mi padre no tanto, pero le seguía la corriente. A ella le gustaba codearse y socializar mucho con gente famosa, artistas famosos, músicos, bailarines, gente de las artes. No quería a las esposas de los militares, no escuchaban ópera. Oh, aquellas esposas. Le costaba demasiado encontrar la cultura que buscaba. La iglesia era un lugar donde había niveles de importancia. Había una especie de jerarquía en sí misma. Los que se congraciaban más con los sacerdotes tenían un mayor nivel. Mi madre se sentía importante porque el sacerdote nos visitaba. Recuerdo vagamente sus visitas. Era un alboroto. Si venía a visitar el padre Freudenstein, debíamos ordenarlo todo y preparar el té. Él siempre llegaba con discos para ella. Llevaba discos de ópera para mi madre. Se los daba como regalo. Yo no le tenía mucho cariño al padre y siempre prefería alejarme de él. Me lo decía mi instinto. Solo sé de él lo que me contaron mis hermanos, que este padre llegó a abusar tanto física como sexualmente de mi hermano mayor, Donald. Todo parecía perfecto. Pero luego algo más ocurría al mismo tiempo. Todo pasó demasiado rápido. Ellos no podían comprender que esto les estuviera pasando. Donald era el hijo favorito de mi padre. Era un gran atleta. Su equipo ganó el campeonato de fútbol antes de graduarse. Llegó a las finales de lucha libre, jugaba hockey. Era un atleta integral. Y yo definitivamente lo admiraba mucho cuando era joven. Estas son fotos de Donald. Mis padres lo tenían en un pedestal. En el estatus familiar, sin duda, era el chico perfecto, el que no hacía nada mal, sacaba buenas notas, era apuesto y salía con la hija del general. Aquí hace atletismo en la escuela. Todos en la familia seguían su ejemplo. Jim era atleta. Lo recuerdo jugando fútbol. Una vez bloqueó una patada y anotó un touchdown. Jim siempre buscaba competir con Don. Desde que eran pequeños, para ser el mejor en béisbol o nadando, quien era el más veloz o saltaba más alto. Y Donald siempre fue superior, era mayor. Eso le molestaba mucho a Jim. Se sentía menospreciado, que no era lo suficientemente bueno, que mis padres siempre preferían a Don. La primera vez que vi que Don era el favorito de mi padre, tenía 12 años. Y creo que él tenía 5 años más. Y se volvió violento. Me convertí en su saco de boxeo. Hacía que otro par de mis hermanos me sostuvieran para él darme puñetazos. Y nunca pude defenderme. Vivía aterrorizado de él. Se lo decía a mis padres, pero mi padre se negaba tercamente a creer lo que decía sobre Donald, así que él nunca me creyó. Si le decía algo, él solo decía ignóralo. No lo aceptaba. Me tocaba soportar lo que podía,
evitar lo que podía. Y no fui el único de la familia que sufrió de esa forma. De niño, esperaba en lo alto de la colina frente a mi casa a que llegara mi madre. La esperaba hasta ver su auto llegar. Me asustaba que mis hermanos me golpearan. Esa no era una experiencia normal para un niño, no lo era. No, ellos me hacían sostener enciclopedias en los brazos, me golpeaban en el estómago y me decían que no la soltara. A veces incluso me ponían salsa picante en la lengua, me daban comida de gatos. El miedo a mis hermanos era algo que me acompañaba todos los días. Yo era el que siempre separaba las peleas entre todos mis hermanos. Papá me decía Kissinger, el diplomático, porque intentaba traer la paz a la familia. Había mucha tensión entre John, Jim y Don. Siempre peleaban. Nunca olvidaré la pelea entre Woodman Valley. Don y Jim se peleaban y mi mamá los sacó de la casa. Donald empezó a perseguir a Jim por todo Hidden Valley Road. Yo solo los miraba y nunca olvidaré cuando Donald le dio un golpe tan fuerte a mi hermano que lo levantó del suelo. Nunca había presenciado un golpe así. Bueno, no sé si algo de esto tuvo que ver con problemas de salud mental en Donald, aunque no hubiera un diagnóstico todavía. Quizás incluso de pequeño tenía algunos problemas mentales que le hacían comportarse con nosotros de la forma en que lo hacía. Donald conoció a Jim en la universidad. Luego la llevó a casa y anunció que se casarían y nos alegramos por él. Se iban a casar, estudiaban. Donald era un estudiante excelente. Estábamos felices. Jim era una chica muy agradable, grande, alta, fuerte, hija de un ranchero, y era muy vigorosa. Solo puedo contar los rumores. Yo no lo conocía bien como pareja, pero Don quería una familia y Jim no. Jim solo quería hacer su doctorado. Don quería una familia. Eso causó una brecha entre ellos. Quizás eso empeoró la probabilidad de una enfermedad mental en Donald. No sé si marcó la diferencia, pero tal vez sí. Donald se fue a la universidad a mis 6 años. No lo vi mucho en los años siguientes hasta que regresó a casa. Y para ese entonces ya tenía estados psicóticos muy graves de vez en cuando. Mi primer recuerdo de Donald es de su regreso de la universidad. Recuerdo que entonces estaba muy alterado y lloraba. Yo dormía justo al lado de mis padres y escuchaba los gritos y la conmoción. Él se ponía de rodillas y decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué sucede? Ayúdenme, por favor, ayuda. Todos estábamos despiertos en casa. Nos preguntábamos qué sucedía. Donald nos gritaba a todos que bajáramos, que había alguien afuera que intentaba lastimarnos. Mi madre se preguntaba qué ocurría, si él estaba drogado.
alejaba a los niños pequeños del espacio en el que mi padre intentaba hacerlo calmar. Estos son los registros de Donald de los servicios de salud de su universidad. Es el mayor de 12 hermanos, 10 hombres y 2 mujeres. Él mismo se paga sus estudios, dejó un apartamento para ahorrar gastos y vive en una vieja bodega de frutas que describió como suficiente para tener su colchón. No cuenta con agua. En las últimas semanas atravesó una fogata, se puso una cuerda al cuello, abrió el gas y fue a una funeraria para averiguar precios de ataúdes. Cuando un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social intenta entrevistar o evaluar a una persona que parece padecer una enfermedad mental, principalmente trata de entender qué pasa por su cabeza. Así que hay herramientas profesionales que ayudan a obtener una idea de cómo funciona la mente de una persona. La clásica es el test de Rorschach. El test de Rorschach consiste en una serie de manchas, literalmente formas no específicas parecidas un poco a cosas que no has visto antes. Una puede parecer un águila porque tiene una especie de alas. El psicólogo o el psiquiatra lo que hace es preguntarle al paciente lo que observa. Le mostraron una de las formas y respondió: parecen las ancas traseras de una vaca. Y también hay caras de niños pequeños. Todo eso unido, un dibujo moderno, muslo, rodilla, pie, segmentos que van en cualquier dirección. 2 niños se encajan allí. ¿Qué podría deducir la trabajadora sobre su psicología si las imágenes le parecieron las ancas de una vaca o 2 niños? Este test se usa para concluir que alguien es psicótico, porque el paciente dice cosas muy extrañas y alocadas. Cosas como: veo un águila devorando a un niño. Obviamente eso no está en la figura. Por eso se llama test proyectivo. Te piden proyectar tus ideas internas en la mancha de tinta. La fecha de noviembre 29 de 1966. Asesinato muy cruel de un gato y fantasías de matar a una persona en un juego de fútbol. Miedo muy real en ese momento de haber matado a un instructor. El psiquiatra Oxman dictaminó que era peligroso para los demás y luego dijo: posible reacción esquizofrénica. Se recomienda hospitalización inmediata para evaluación y prescripción. Internar a tu hijo en un hospital psiquiátrico estatal cuando apenas tiene unos 20 o 21 años. Mi hijo, por ejemplo, tiene 22. Y no me imagino el dolor emocional que debe causar. Que te digan que es esquizofrénico y que hay que internarlo en un lugar que todos saben que es horrible. Durante años, lo conocido como demencia se consideró un problema que cada estado debía resolver como mejor pudiera. En casi todos los hospitales mentales se proporcionaba poco más que cuidado. Muy pocos de los internos volvían a la sociedad. Muchas de las personas cuyas enfermedades eran leves empeoraban hasta que no había esperanza de recuperación. Hubo capítulos oscuros en la historia del tratamiento de estos pacientes. Podían castrarlos, extirparles el páncreas. Empleaban la lobotomía para cortar el cerebro y romper las fibras que conectan las células del mismo. Las cirugías pueden ser realizadas con anestesia local si el paciente coopera. Hacían un agujero en el cráneo
introducían un cuchillo muy profundo y después empezaban a hurgar para cortar las fibras halladas en el lóbulo frontal. Ese era un procedimiento muy común en algunas de esas instituciones. El lóbulo frontal es la parte que aprende de la experiencia, que usa el juicio, la parte ejecutora del cerebro. Cuando se altera o interrumpe su conexión con el resto del cerebro, se reduce la capacidad para ejercer todas las funciones del lóbulo frontal, así que la persona se vuelve dócil. No me imagino cómo fue para la madre de Don la conmoción, la vergüenza y el miedo que ella experimentó, que ambos experimentaron, tanto Mimi como su esposo. Tenían un hijo al que amaban, un hijo brillante y apuesto, al que ahora tenían que internar en una institución. Debió haber sido terrible. Aquí está el diagnóstico de esquizofrenia y la recomendación de hospitalización inmediata. La fecha no es legible, pero supongo que es una letra diferente, pero el paciente no fue admitido por instrucciones, pero es tratado externamente en el hospital de la Academia de la Fuerza Aérea. Y esta es la carta del Departamento de la Fuerza Aérea. Los hallazgos no muestran evidencia de un trastorno grave del pensamiento, ni de síntomas secundarios a un proceso psicótico. En mi opinión, el señor Galvin puede funcionar en el entorno académico de la CSU. Esto es increíble. Mi padre tal vez usó su influencia para que Don siguiera en la universidad. Mis padres solo creían que él debía tranquilizarse. Creo que deseaban, esperaban y oraban para que esta fuera una situación temporal que pasaría pronto y que si seguía estudiando, él estaría bien. Sin duda, enviarlo a Pueblo a un hospital psiquiátrico habría sido una derrota. Tendrían que aceptar el diagnóstico de que era esquizofrénico. ¿Estaban mis padres tan ciegos ante lo que ocurría con él o preferían ignorarlo y orar para que pasara cualquiera que fuera su decisión? Ponía a otra persona en peligro. Cuando Donald volvió a casa de la universidad, creo que mis padres no le buscaron tratamientos, solo querían que estuviera en casa y cuidarlo lo mejor que podían, esperando tal vez que eso no perturbara demasiado a la familia. Hicieron lo que pudieron dadas las circunstancias. ¿Qué más podían hacer que tratar de minimizar la exposición de la enfermedad para mantener su estatus, si se quiere, con los gobernadores y con todas las personas que trataba de la alta sociedad? Mi padre era lo que yo llamaba un triunfador, que hacía demasiado como para que los demás pudieran entender. Escribió un libro sobre política estadounidense y obtuvo su doctorado. Ese fue un momento de orgullo. Me sentí muy orgulloso de él. Con una familia tan grande, había logrado obtener su doctorado. Eso no ocurre a menudo. Es algo muy inusual. Recuerdo que compramos pollo frito e hicimos un picnic en el césped frente a la biblioteca de Boulder. Aún recuerdo ese día. Fue muy bonito. Fue un buen día. Pero no hubo reuniones familiares tan agradables después de esa. Después de la graduación de papá, en 1969, fue en ese momento entonces cuando la enfermedad de Donald se agravó seriamente. Yo tenía 3 o 4 años. Recuerdo a Don psicótico. Me daba miedo. Él se paseaba. Nunca paraba.
Se paseaba, caminaba y caminaba y caminaba. Siempre hablaba consigo mismo. Horas y horas y horas sin parar, caminaba y hablaba solo. Si mal no recuerdo, él se creía un profeta. Y se vestía con túnicas de esas que son batas marrones. Creaba rituales en torno a su vida. Balbuceo bíblico lo llamaba yo. Relacionaba todo con lo que decía la Biblia. Todos los sucesos tenían que ver con la Biblia. Solo trataba de estar en algún tipo de realidad. Recuerdo que papá lo sermoneaba, lo llevaba a su cuarto y lo sermoneaba, pero todos lo escuchábamos. Decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vistes de sacerdote en la universidad? Nos estás avergonzando. Durante esa época, a mí no me gustaba que me vieran en público con él. Temíamos que él hiciera algún tipo de locura. Mis amigos no sabían que mi hermano estaba enfermo. No era algo de lo que habláramos mucho. Mi padre todo el tiempo nos alentaba a no airear nuestros trapos al sol. Mamá decía lo mismo. Yo consideraba que esto nos traería vergüenza. Mi padre siempre trataba de mantener nuestra reputación. La compañía que tienes habla de ti. Y creo que él temía que el estigma de la esquizofrenia afectara lo que él hacía si otros se enteraban. Don ahora era el malo de la familia. Él era quien causaba todos los problemas, y mi madre contaba con Jim para que sacara a los niños de la casa mientras estábamos todos con él. No paraba de hablar, incluso lo llamaba el chiflado. Es el chiflado otra vez. Jim era muy cruel, muy cruel. De niña no sabía que Jim también estaba enfermo. Yo no tenía indicio alguno de que él buscó tratamiento o de que mis padres lo ayudaran. Pero en retrospectiva es obvio que estaba enfermo. Este Halloween será asquerosa. La dinámica empezó a cambiar en la familia. Papá y Donald ahora se peleaban a puñetazos. Nunca nadie había desafiado a papá. Y Donald era más fuerte. No sé por cuánto tiempo peleaban, pero eran peleas serias. Se lanzaban al suelo, forcejeaban, se daban puñetazos. Y siempre ganaba Donald. Recuerdo muy bien que Donald atacó a mi madre físicamente, y fueron varias veces. Probablemente eso siempre fue porque ella le decía que se tomara la medicación. Era muy insistente con eso. Y Donald respondía, vete al diablo, no las voy a tomar. Mi madre decía, sí lo harás, y él se negaba. Y así empezaban los conflictos. Mamá sufrió mucho, no sé cómo perseveraba. Ahora que lo pienso, no lo sé. Había permitido que Donald se quedara para que no pasara toda su vida en un hospital mental. En una ocasión mi padre y Donald estaban peleando y había cerca un hongo de cristal. Ellos lo levantaron para usarlo y eso podía matar a alguien fácilmente, era pesado. Me aterrorizaba mucho que mi hermano matara a mi padre, ya que él solo estaba intentando proteger a mi madre de Donald.
La angustia de Donald era en mayor parte porque su esposa lo había dejado. Él estaba obsesionado, muy obsesionado con encontrar a Jean. Supongo que ella solo buscó una forma de alejarse para que no la encontrara. Un día mis padres recibieron una llamada de la policía. 10:20 de la mañana, Donald Kenyon Galvin, de 24 años, fue puesto en prisión preventiva en relación con un presunto intento de homicidio. Mezcló ácido y cianuro y mantuvo a su esposa cautiva en la habitación. Tenía poca cordura y parecía no entender la gravedad de sus actos. Está psicótico y pierde el control y la percepción. Es un peligro para él y para la comunidad. Siento pesar por mis padres. Ellos eran personas brillantes. Presentaban una imagen increíblemente perfecta desde afuera. La imagen de una familia hermosa, con una madre que se vestía bien y llevaba a sus hijos a la iglesia perfectamente vestidos. Tras el primer incidente ocasionado por Donald, pasaron 10 años para empezar a entender que algo andaba muy mal. Nadie sabía qué tenía o qué ocurría. No creo que supieran qué pensar de todo. Creo que mis padres estaban sorprendidos. ¿Cómo era posible que les pasara esto? Es una historia trágica. Ser de la familia Galvin es ser parte de una tragedia. ¿Cómo es tu relación con Donald hoy? Inexistente. Nunca lo veo. No creo que le importe. Es muy difícil estar cerca de enfermos mentales como mi hermano Donald, porque son perjudiciales y se meten en tu mente. Don, ¿estás cómodo? Ujú. Bien. Si hay algo que no quieras responder, solo di, sigamos.